andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos una vez más. Como cada semana, aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes mucho más en esta semana que está terminando, la semana del reality en Colombia. Bueno, así tituló incluso el periódico El Espectador. Es que estamos terminando una semana inédita por lo que pasó en el Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro. Una semana en la que más que nunca el gabinete terminó dividido. Terminó entre el ala que apoya a Benedetti y el ala en contra de Benedetti. Como no se había visto en la historia de Colombia, el presidente Gustavo Petro decidió transmitir el gobierno, el Consejo de Ministros en sí mismo, que para efectos prácticos es la junta directiva de este país. Y eso no salió bien. Bueno, muchos dicen que fue planeado, otros dicen que era lo que quería el presidente, unos más aseguran que fue un sindicato, una rebelión que hoy todavía está en desarrollo. Lo cierto es que esto produjo los primeros cambios, las primeras renuncias irrevocables. Jorge Rojas se fue del DAPRE, fue un funcionario muy fugaz, duró muy poco en ese cargo en el que antes estaba Laura Sarabia, el que venía de ser vicecanciller de Colombia, pero también se fue uno que guardó silencio en las 6 horas de Consejo de Ministros. Se termina la reunión, escribió la carta y la renuncia fue irrevocable. El ministro de Cultura de Colombia decidió, el doctor Correa, dejar el cargo. Ya no es más ministro de Cultura en medio de las especulaciones. ¿Qué va a pasar con Sin Trabajo? Ese es el nombre que tiene el sindicato de los que se están oponiendo a la llegada de Benedetti. No lo digo yo, lo confesó aquí en Mañanas Blue, en Blue Radio, un hombre muy cercano al presidente, Gustavo Bolívar. Es que nos llamamos incluso en el chat Sin Trabajo, y ahí usted dimensiona qué tan dividido está el gobierno del presidente Gustavo Petro cuando comienza a tener el sol atrás. Es que ya comienza a pensar en el final del gobierno y es el momento en el que pasa semejante crisis, una crisis transmitida en vivo y en directo que además ha terminado con la especulación y la expectativa. ¿Será que esto va a pasar cada semana en Colombia? Dice el presidente Petro que está listo para transmitir los lunes su Consejo de Ministros. Una noticia que ha ocupado los principales titulares, las principales discusiones y prácticamente todos los análisis precisamente a esta hora en el país, en la Casa de Nariño, buscando un futuro. Ese es el tema de esta noche. Es que es la única noticia mucho más para hablar y analizar la política colombiana. Bienvenidos. En segundos les presento a nuestros panelistas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con esta crisis en el gabinete del presidente Petro? ¿Es provocado? ¿Fue planeado? ¿Lo que pasó en el Consejo de Ministros es una estrategia política? ¿Se le salió de control al presidente su propio gabinete? ¿Será que los indignados se quedan? Si se quedan, ¿qué va a hacer Susana Muhammad compartiendo mesa con Armando Benedetti? ¿Será que Benedetti definitivamente está atornillado por los días que tenga el presidente Petro en la Casa de Nariño? Muchas preguntas que intentaremos analizar, compartir con ustedes. Bienvenidos. Es un gusto estar aquí. Usted también puede participar en esa discusión. Recuerde, numeral El Andén en todas las redes sociales. Una pausa, en segundos les presento a nuestros panelistas. Ya regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto seguir aquí en El Andén, en esta que fue una semana políticamente tan intensa, tanto que no ha terminado y que las decisiones políticas en Colombia se siguen produciendo y van a seguir, porque la crisis del gabinete del presidente Petro apenas está comenzando, consideran algunos. Por eso voy a saludar a nuestros panelistas, a quienes esta noche nos van a ayudar a entender qué significa la crisis que ha vivido el presidente Gustavo Petro después de la idea que él mismo confesó fue suya, transmitir en vivo y en directo como una alocución presidencial un Consejo de Ministros de 6 horas. Arranco con las mujeres de la mesa. Es un gusto esta noche saludar a Laura Daniela Peñuela, que es analista política, cara ya conocida. Laura, bienvenida, buenas noches. Yo estoy muy feliz empezando el año acá en Blue, Cami. Nosotros más, bienvenida.
muy motivada y bueno, muy sorprendida. Sigo, digamos que sin salir de la sorpresa de que ese gobierno al final del día mostró no solamente su ruptura, sino que a partir de la dialéctica y la política del amor estamos llevando la ruta y la hoja de ruta de este país. A la dialéctica de la que tanto habla el presidente Petro en sus discursos y la política del amor, bueno, puede ser esa política del amor la que nos ayude a entender por qué es que Gustavo Bolívar ama al presidente Petro, ese te amo que ha sido tan viral. También esta noche es un gusto saludarlo, recuperamos concejal de Bogotá, Julián Uzcategui está con nosotros. Concejal, bienvenido, buenas noches. Cami, buenas noches, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, Juli, Oscar, Laura, todos, qué bueno verlos nuevamente. Bueno, y vamos a hablar también con Julián David Basto, que es profesional en política y relaciones exteriores. Julián, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Camila. Un saludo a todos los miembros de la mesa y a todos los oyentes, de verdad, al igual que Laura, impresionado por la situación en la que nos encontramos en el país en este momento y revisando que es el digno circo de los payasos que nos está gobernando en Colombia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Usted ya entró con toda en este que es un debate sobre el futuro en forma del gobierno, el futuro de lo que va a pasar con los ministros del presidente Gustavo Petro. Hay una cara nueva que se suma al grupo de panelistas de los jóvenes que se sientan cada semana con nosotros a intentar explicar lo que pasa en el país. Es Óscar Samuel González, politólogo, asesor político, que está con nosotros. Óscar, bienvenido, muchas gracias. Camila, buenas noches, feliz de estar acá con todo el panel de Blue Radio del Andén. Bueno, la verdad, no sé si sorprenderme o no tanto con la situación que estamos viviendo, pero creo que más que un circo es como si fuera un pre-kinder de ministros lo que estamos viviendo, y desde la cara desde la voz de los jóvenes estamos aquí para dar nuestro punto de vista. Laura, arranco con usted. Ya pasaron las horas más críticas después de ese muy intenso, muy patético para algunos Consejo de Ministros. No había pasado, se transmitió en vivo y en directo en este formato de alocución presidencial. Y hay una pregunta que el país parece todavía no encontrar respuestas. ¿Usted cree que esto fue una cosa planeada tal cual pasó por el presidente Gustavo Petro, como es la versión de algunos, o esto era de verdad una reunión de gobierno que terminó en lo que ya vimos? En lo personal creo que no estuvo planeado, y esto digamos que fue muy evidente, ya que cada vez que el presidente le preguntaba a algún ministro sobre la ejecución o cómo estaba en el plan en su cartera, los ministros agarraban el celular y no sabían efectivamente qué responder. Yo le quiero decir a la ciudadanía y a todos los colombianos que eso no fue un Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros, digamos que se maneja la agenda, la dirige el director del DAP para preguntarle a cada cartera cuál ha sido la ejecución y cuál ha sido el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. No había ni siquiera una PPT, no había una presentación, no había ni siquiera una rigurosidad, que es un Consejo de Ministros, para poder evaluar cómo va el país, una hoja de ruta. Lo que se evidenció fue una reunión totalmente improvisada, donde no habían resultados y donde el presidente la dirigía por medio de una hoja de papel que seguramente ni siquiera estaba escrita. Y entonces, Julián, ¿esto será un objetivo del presidente Petro? Si no estaba planeado, ¿por qué tomar el riesgo de abrirle micrófonos y cámaras a todo el país en una alocución presidencial, con lo que eso implica incluso en el estatuto de oposición? Si Laura dice esto no estaba planeado y queda demostrado con esos indicadores o esas características que ella misma menciona, ¿por qué entonces lo hicieron? Yo creo y estoy convencido que transmitir el Consejo de Ministros sí fue un acto intencional. Lo que no se esperaban era el resultado, y es que Gustavo Petro es un bufón con ínfulas de emperador, y sus ministros todos son una manada de incompetentes con ínfulas de estadistas, y pensaban que esa discusión iba a ser una muestra de sabiduría, de altura, de autoridad, y terminó siendo una simple confesión de la dura realidad que estamos enfrentando en Colombia. Una confesión que nos confirma que el gobierno Petro es un gobierno corrupto, incumplido y supremamente incapaz. Y en ese orden de ideas planearon transmitir en vivo una sesión del Consejo de Ministros, pensando que con eso podían
satisfacer la expectativa de la gente, pero no son conscientes de las falencias que ellos tienen como ministros y como gobierno, e insisto, dejaron ver la cruda realidad que estamos evidenciando hoy en día con un gobierno supremamente alejado de la gente, que le ha incumplido las maravillas que prometió en campaña y que poco a poco nos entrega una Colombia peor de la que recibieron. Julián, ¿usted comparte esa versión de Julián? Se lo pregunto además porque en este caso es muy difícil identificar cómo el presidente Petro va a seguir gobernando si parece tener a sus enemigos adentro. Nunca habíamos visto un ministro que públicamente confrontara así a quien es su jefe, a quien al final lo eligió. ¿Se tienen que quedar entonces todos esos inconformes en el gobierno? ¿Se deben quedar en el cargo aunque lo han manifestado ya varias veces y en público? Se deben quedar si quieren seguir entorpeciendo el gobierno del presidente Petro. Yo creo que, desde mi punto de vista, también creo que estuvo planeado de alguna manera, y estuvo planeado precisamente por el mismo presidente. El presidente necesitaba distraer la narrativa del país de los problemas que aquejan a los colombianos. Tenemos más de 45.000 desplazados en el Catatumbo, producto de la crisis de orden público que tenemos, pero también tenemos problemas con los Estados Unidos, tenemos problemas con la salud, y además de eso tenemos lo que él estaba mencionando. Casi que el 75% de los compromisos que adquirió este gobierno han sido totalmente incumplidos. Tenemos un gobierno totalmente nefasto y el cual necesita alejar la narrativa de los problemas reales. Uno. Y lo segundo, que creo que también es muy importante, es que el presidente está desligándose de esa derecha dura, de esa izquierda dura, disculpen, a la cual, pues, en los últimos meses se ha venido radicalizando, y lo que quiere es que durante su último año de gobierno está buscando acercarse de alguna manera, ¿sí?, a aquellos votos en el Congreso de la República que lo tildan de radical y demás y no quieren acercarse a él. Esa puede ser también una posible estrategia, teniendo a Armando Benedetti a su lado. Claro, que es que ese es el ingrediente que faltaba en esta historia, Oscar. Armando Benedetti reaparece justo en esta transmisión, en este Consejo de Ministros. ¿Usted cree que el presidente Petro se está saliendo del ala más radical de los petristas pura sangre, por haber llevado a Benedetti al gobierno otra vez? Yo creo que desde mi opinión analítica considero que es más que todo como que Petro le está debiendo un favor a este señor, porque si los propios ministros no se encuentran de acuerdo con que en la mesa se comparta con Benedetti, con la misma Laura Sarabia, que creo que es más que todo un intercambio de favores que casi siempre lo ponen en puestos muy privilegiados. Vemos que Laura Sarabia va al baño y sale y literalmente ya tiene un cargo nuevo en Colombia. Entonces yo pienso que más que todo es como un intercambio de favores del presidente con Benedetti. Y bueno, como lo pudimos ver ayer, el hombre ni siquiera dijo una sola palabra. Al presidente Petro no le incomoda compartir silla, compartir gobierno con personas sin principios y con personas inescrupulosas, y eso lo hemos visto a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno. Personas con todo tipo de señalamientos, personas literalmente de procedencia dudosa lo han acompañado, así que él no se siente incómodo. Le gusta estar con Benedetti, con Roy y con los politiqueros que han marcado la política tradicional, la politiquería tradicional de los últimos años. Yo le exalto a Francia Márquez y a Susana Muhammad ese ataque de sinceridad que tuvieron en la transmisión, de haber hecho el comentario, pero tampoco que nos metan los dedos a la boca. Cuando en campaña se abrazaban con Benedetti, se abrazaban con Roy, pensaban que eran los mejores fichajes del petrismo, y ahora 2 años y medio ya a portas de entrar a una campaña política, les da ese ataque de sinceridad. Yo se lo reconozco, pero que tampoco vengan a hacer política. Pero yo no voy a defender a nadie, pero digamos que Susana Muhammad ha tenido no solamente en su trayectoria como profesional y como mujer un gran, digamos que reconocimiento a nivel internacional y a nivel interno dentro de la Casa Nariño. Incluso ella es una de las personas que se caracteriza como una incorruptible, y entre los mismos congresistas ha sido difícil la gestión de ella dentro del Congreso porque no hay cuotas, porque no hay mermelada. Digamos que entendería que ella genuinamente cree en ese proyecto del pacto histórico, Laura, pero no es coherente que ella diga no me puedo sentar, pero no renuncie en el momento en el que se va a dar cuenta que Benedetti no va a salir. Eso. Ella, no me siento y no comparto mesa con Armando Benedetti. Tiene la campaña lista, si en ese momento se hubiera parado 6 horas después de su y hoy renunciado. sigue, mientras estamos grabando esto, sigue en el gobierno. Exacto. Susana Muhammad se tiene que ir a su juicio.
En mi punto personal, creo que si ella quiere aspirar a un cargo de elección popular, ya no sea la presidencia, sino una elección territorial, ella tenía y tiene todavía la oportunidad de poderse retirar a tiempo, y bajo el criterio y la justificación que dio fue que no iba a sentarse al lado de una persona que es misógina, machista, y que es una persona que se ha caracterizado por ser corrupta en su trayectoria política. Yo lo veo, Julián, ¿usted comparte esa opinión? No lo veo muy convencido. No, o sea, Susana Muhammad se tiene que ir del gobierno, ya que ustedes empezaron por ahí. No ya tiene les voy a ningún preguntar escándalo, por el es la resto. única ministra que no tiene ningún escándalo. No, y el presidente se lo dice en esa transmisión, 6 compromisos cumplidos. Es a la única que un poco el presidente le dice, bueno, cumplió por lo menos lo que ha pasado con la gente en este proceso. Totalmente. Si Susana Muhammad se quiere levantar como el faro moral de lo que queda del petrismo, que creo que quedó supremamente machacado después de esta alocución presidencial, debería renunciar con la poca dignidad que le queda para aspirar a algo si es que realmente quiere hacerlo, ¿no? Porque el presidente Petro tiene un problema de grandes magnitudes, y es un tema de gobernabilidad, y ni siquiera es de gobernabilidad en el territorio nacional, sino dentro de su misma casa y dentro de su mismo gabinete. Está sufriendo pérdidas de sangre por montones al tener personas, como decía el concejal, como Francia Márquez, Susana Muhammad y otros que ustedes mencionaban también esta mañana en el grupo de los sin trabajo, 12 personas que están ahí. Pero si son 12, ¿por qué solo exigirle la coherencia a Susana Muhammad? Es que sigue en el gobierno un señor que se llama Gustavo Bolívar, sigue en el gobierno un señor que se llama Augusto Rodríguez, Gustavo que Bolívar, es que director de agarra la el micrófono UNP. y que él debería mostrar los logros del DNP frente al Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la ejecución, esa es la evaluación que le hace al país. Ese era el espacio para mostrarle al país cómo han ejecutado los recursos, y él habla de 2 aplicaciones que existen desde el gobierno de Santos, que es Power BI y Terradata, que es donde se miden los datos para el sistema de distribución de regalías. Por eso, Laura, pero ¿por qué solo le exigen coherencia a Susana Muhammad? Que ya que tuvo, como dice el concejal, valentía para enfrentar al presidente con la situación de Armando Benedetti, y entonces ustedes dicen esta mañana, no, es que lo mejor es que renuncie y que tenga coherencia porque sigue sentada en la mesa donde está Benedetti. Y el resto es que Augusto Rodríguez, director de la UNP, también lo dijo. Es que el propio Gustavo Bolívar lo dijo. Es que el ministro de Minas de Colombia, pero también Andrés dijo que Camayo, amaba lo al dijo. presidente y que lo iba a seguir hasta el final de los tiempos. Claro, ¿por qué solo exigirle entonces coherencia a uno de los funcionarios de ese sin trabajo, por llamarlo así? El tema ahí es que yo creo que hay algunos de los funcionarios del gobierno, de este gabinete, que de alguna manera todavía tienen algún tipo de coherencia, ¿sí? Pues nosotros encontramos que Gustavo Bolívar tiene una coherencia, pero una coherencia de amor ciego a Gustavo Petro. Entonces, si por Gustavo eso está Petro, en el gobierno. Sí, pero es que independientemente de que Gustavo Petro, cualquier cosa, Gustavo Bolívar está ahí es por el amor que le tiene a él. Es ¿sí? que yo también opino que es que más que ser coherentes en esa mesa, más que todo, estos ministros tuvieron tienen intereses personales. Eso se pudo demostrar en esa mesa. Hay intereses políticos personales. Se vienen las elecciones al 2026. Y claro, cada quien se está lavando las manos. Pero no tiene frente que ver a eso con el Petro. presidente les dice no hablen como candidatos, y publica un trino el día siguiente donde dice no voy a permitir candidatos dentro de mi gobierno. Pero es lo primero y que eso vimos abre ayer. un ala nueva a lo que ha llamado Juan Fernando Cristo o lo que la gente y los periodistas llaman el petrosantismo, que efectivamente es buscar esos aliados dentro de otros partidos políticos tradicionales y sacar a digamos que los que están adentro en el corazón. ¿Cómo es posible que se evalúe el trabajo de el director del DAPRE, que solamente estuvo una semana dentro de este cargo? Entonces lo que yo creo que más que Petro hace un llamado a que él es el que toma las decisiones y a que ninguno de sus ministros puede aspirar sin antes digamos que tener ese permiso o esa autorización por parte de él. Es una invitación a que otros partidos que en el pasado lo apoyaron vuelvan y regresen a esta coalición. Pero es que se pudo ver ayer que el presidente no tiene ningún tipo de autoridad sobre su propia mesa de ministros. Él ha perdido total gobernabilidad en su propia mesa de ministros. Eso se pudo ver ayer. Ayer se pudo analizar, hubo una rebelión de los que se lavaron las manos y van a decir, bueno, hay intereses políticos que se vienen para la mesa en el año 2026. Lo vimos con el mismo el ministro de Educación, la forma en la que se habló, la falta de organización en la que se manejó este debate. Yo pienso que el presidente quiso intentar manejar
una rendición de cuentas, una transparencia para el público. Es un consejo de ministros. Pero lo que hizo fue, como decimos aquí en Colombia, el tiro le salió prácticamente por la culata. Él lo que quiso fue justificar por qué su gobierno ha sido tan ineficaz, tan ineficiente. Entonces lo que hizo fue exponer de manera pública a sus ministros y sin preparación, porque evidentemente no tenían preparación, no sabían que iban a preguntarles y no hubo la rigurosidad de lo que significa verdaderamente. Pero Laura, un ministro no debería tener tener en la cabeza cuántos de los compromisos ha cumplido y cuántos no. No necesariamente, porque hay una evaluación que se tiene que hacer casi trimestral, donde el director del DAPRE, que en este caso era Laura Sarabia, tenía que estar cada 3 meses haciéndole seguimiento a todos estos planes de cada ministerio, a la agenda de cada ministerio. Por eso el famoso semáforo. Yo igual creo que es muy tarde para renunciar. Indistintamente de lo que haya pasado, es muy tarde para renunciar y patear la lonchera para buscar aspiraciones presidenciales o cualquiera que sean sus aspiraciones. Es que la corrupción de Petro, la incapacidad de Petro, la incompetencia de Petro no es nueva. Lo estamos confirmando ahora de boca de sus ministros y de la vicepresidenta. Pero es que los escándalos por recibir plata en bolsa, tiene al hijo preso hace ya varios años, el robo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, esto ha marcado los últimos 2 años de gobierno. Y eso nosotros lo advertimos. Entonces ahora muchos políticos o politiqueros, inclusive de esos partidos tradicionales, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Verde, están negando su relación con Petro, están atacando al gobierno con miras a las elecciones, pero ellos sabían de que era un gobierno corrupto hace varios años. Siguen votando en el Congreso las reformas. De acuerdo. Entonces esperemos a ver con qué digamos que supuestamente la próxima semana iban a citar sesiones extraordinarias. El decreto supuestamente estaba listo, no ha salido. Pero que no nos digan que la pregunta es, lo que ocurrió el día en el Consejo de Ministros detuvo el trámite de la reforma a la salud, seguimos negociando. Cristo está esperando que se retiren las carteras de las cabezas de estas carteras para poder negociar con ellos los votos de la reforma a la salud y la reforma laboral. Pero que no nos digan que la renuncia de los ministros hoy en día es un acto de dignidad. No nos digan que es un Julián, acto de rechazo a la corrupción. Eso es lo que no entiendo de su argumento. Denme un segundo para aclarar ese ese argumento, porque concejal, eso es lo que no entiendo. Usted dice, es que aquí hay escándalos de corrupción, la unidad de gestión del riesgo, lo que ya ha tenido que enfrentar este gobierno, pero nadie se va por eso. Se va por la llegada de un señor que se llama Armando Benedetti. ¿Al fin qué? ¿Renuncian o se quejan o se dividen por, de alguna manera, apartarse de esos escándalos de corrupción, o es real que se van por la llegada de Armando Benedetti? Son momentos políticos, es que ellos llevan compartiendo con la corrupción, la politiquería y con ese tipo de personajes desde campaña y en 2 años de gobierno. Ahora que estamos a puertas de elecciones, sí les da por negarlo, atacar a Petro, y no solo los ministros, los politiqueros que lo acompañaron en campaña, que sabiendo que iba a ser un gobierno de ese talante, aún así lo apoyaron porque lo que tenía era vocación de poder, vocación de dinero, y no quisieron priorizar el interés de la gente. Así que renuncien o no renuncien, son ministros indignos, son políticos indignos, y ya no es momento de apartarse del proyecto cuando han compartido 2 años con ese petrismo corrupto y nefasto para el país. Yo también veo, concejal, es que por lo menos yo lo que puedo ver es que el ministro Cristo invitó a esa renuncia colectiva con el fin de que el presidente viera con qué personas puede contar o cuáles no dentro de su gabinete. Pero a la final de cuentas lo que estamos viendo es un desorden de ministros que hemos tenido desde que empezó el gobierno de Petro. Entonces, más que alinear o organizar nuevamente los ministerios, lo que se está haciendo es un cambio de ministro que está afectando a Colombia con las chequeras de cada ministerio, y el único afectado aquí también es Colombia, porque no hay ningún tipo de organización. Yo creo que hubo varios mensajes y que creo que hay que revisarlos. El primero, vuelvo y lo digo, es que hay una clara ruptura y un desorden y una desbandada en el término de los ministerios. Petro quiere romper con esa izquierda radical dentro de su gabinete, buscando este segundo punto, y es: yo creo que con Armando Benedetti es una clara señal, a lo que estaba diciendo el concejal aquí, es una clara señal a esos politiqueros tradicionales y a los politiqueros no tradicionales de decir: miren, si quieren, estamos en los últimos 18 meses de gobierno, entren, pero ya saben con quién venir a hablar. Y tenía a Armando Benedetti a su izquierda, que pues es un camaleón por excelencia, ¿sí? Y con el que buena parte de esos politiqueros pueden llegar a hablar, pueden acercarse para sacar réditos en estos últimos 18 meses de gobierno, que de alguna manera, pero desde Julián, mi punto de vista, todos los gobiernos han tenido un mediador. Usted dice un politiquero, un político que se encarga de eso, de negociar. Sí, pero el tema es que
Gustavo Petro lo está haciendo de una manera supremamente descarada, exponiendo ante todo el país una ruptura, un desorden de desgobierno que tenemos, ¿sí? Y diciendo, mire, aquí a mi izquierda estoy sentando una persona que es la persona que se va a encargar de hablar con todos ustedes porque me puse en modo kamikaze, así como uno coge el celular y se pone en modo avión. Petro probablemente lo que está haciendo es un modo kamikaze, me quedan 18 meses de gobierno. ¿Pero será que esta idea completa fue de Petro? ¿No estamos omitiendo algo que no estamos viendo? Probablemente. El ministro Cristo sale con una fiebre de la reunión de Consejo de Ministros y anuncia que estaba enfermo y no se pudo quedar hasta el final. Mi pregunta también es, esta relación entre Santos, gobierno, que hemos visto en varios funcionarios de diferentes entidades, que también ha sido una queja dentro del mismo pacto histórico, que no se les ha dado, digamos, que el juego político que esperaban dentro de las entidades públicas, que es lo que se llama la burocracia entre partidos, sobre todo entre partidos de gobierno. Mi consulta es la siguiente: esto de pronto tal vez no fue algo que se hizo para abrir la oportunidad, no solamente con la llegada de Armando, sino para que estos partidos vuelvan a retomar el poder en esas carteras o en esas ejecuciones, preciso en alas, ahorita en un año preelectoral, están buscando financiación de campaña, financiación que no les han dado en estos últimos 3 años y que les van a empezar a dar a partir de este año. O sea, su tesis es que toda esta crisis es para que salgan los más radicales del gobierno, queden esos puestos, esas sillas vacías, suena y House of llenarlas Cards. con Yo sé que otros suena partidos. House of Cards, pero creo que no está alejado de la realidad. Entonces, también creo que fue una estrategia alejar a Laura Sarabia del digamos que de ese corazón del presidente. Claro, la Cancillería es otra entidad, pero va a estar lejos de esa cercanía que ella permanecía, digamos que blindando al presidente, como lo expresó el director del DNP, Alexander López. ¿Cómo es posible que nosotros como ministros tengamos que pedirle permiso a Laura para poder buscar un espacio con Gustavo? No solamente la llegada de Armando, es alejar a Laura de ese círculo cercano y permitir el ingreso de estos nuevos actores. El día de ayer hubo una reunión de bancada del partido de la U, donde se busca quién va a tomar la cabeza del Ministerio de las TIC. Y esto es clave porque Norma Hurtado, por ejemplo, es la senadora que está llevando la ponencia alternativa de la reforma a la salud. Y entonces ahí se mezcla todo un poco, lo que pasa en la Casa de Nariño, lo que pasa con los ministros y lo que sigue pasando en el Congreso. Ahora, Oscar, en este panorama, la ecuación y un poco el blanco de todos los ataques que se vieron en esa transmisión de 6 horas del Consejo de Ministros era Armando Benedetti mezclado con Laura Sarabia. Ya vamos a tocar a la canciller y hablar de lo que significa para la canciller. Pero, ¿por qué Armando Benedetti parece caer siempre con la bendición del presidente? Se lo pregunto porque el mandatario colombiano parece que prefiere inmolarse antes que quedarle mal a lo prometido de Benedetti. ¿Qué es lo que tiene, hace o da Benedetti de plus en el gobierno que siempre cae parado? Bueno, según la teoría de Petro, el man es un loco con una magia, ¿no? Es lo que dice Petro, y yo veo que más que un loco con una magia, es un hombre que le debe, que Petro le debe muchos favores desde el Senado, si lo podemos decir. En el Senado le debe muchos favores, en donde estuvo apoyándolo mucho. De hecho, en la campaña presidencial, con el tema de los dineros, el tema de todo este tema de platas que se estuvieron financiando para la campaña, platas que de hecho no fueron reportadas en los registros. Entonces yo creo que más que quererlo, más de que consentirlo, es más que todo como un intercambio de favores políticos que se tienen entre ambos. Pero si es así, Julián, y los rebeldes del gabinete se van por Armando Benedetti, aunque ya vimos que el concejal tiene una teoría distinta que no suena del todo loca, y es, si se van por Armando Benedetti, si los radicales, de nuevo, Gustavo Bolívar, el director del DAPRE, el de la UNP, no le dejan el camino libre a Armando Benedetti para tener más poder, y esto al final no termina siendo lo contrario de lo que esos radicales pretenden en el gobierno. El hecho de que todos los que se opongan a Benedetti se vayan o se quejen o lo saquen, ¿no convierte ahí sí al superpoderoso Benedetti? De alguna manera, eso depende. O sea, si tenemos a un Armando Benedetti con el camino libre, con la vía libre, para empezar a aconsejar al presidente sobre qué ministros tienen que entrar en esas carteras, vamos a encontrar un Benedetti supremamente todopoderoso y en línea con lo que Laura mencionaba ahorita, de que probablemente estamos viendo cómo van a introducir en los últimos 18 meses a un grupo de personas que son más cercanas a un lado de un expresidente o de un exgobierno que al actual gobierno que tenemos.
Ahora, Por eso, pero entonces que esta estrategia es irse del gobierno porque llegó Armando Benedetti y entonces parece ese coco que les avisa, llegó y entonces nosotros nos vamos, si lo que quieren es no darle poder a Benedetti. está el otro asunto, y es que si este grupo de personas deciden no irse del gobierno, O el presidente decide sacarlos. o el presidente decide sacarlos, pues vamos a ver que de alguna manera van a ser una piedra del zapato para Benedetti y para sus posibles planes, pero yo creo que podemos estar viendo en la próxima semana una solicitud por parte del presidente de una renuncia protocolaria de todos sus ministros. Yo creo que podemos estar viendo en la próxima semana ese ejercicio, y va a ser un ejercicio en el cual vamos a ver muchas cabezas rodando de alguna manera. Pero igual no creo que se vayan a ir. Ninguno se ha ido del todo, siempre se mueven de cargo. De pronto un cargo menor, pero no creo que se vayan porque esto es un proyecto. Pero no tienen ¿Será mucho que proyecto. también acepta un cargo menor, por ejemplo, Jorge Rojas, quien estuvo apenas una semana en el DAPRE? Pues la movida de Jorge Rojas es preocupante porque él viene del ala del Polo Democrático, que es una de las más fuertes dentro de la coalición de la Colombia Humana. No digo que no se puedan reestructurar y que puedan renegociar, por supuesto, al final del día es el proyecto de izquierda del país y su unidad ha demostrado, pues no solamente para algunos ineficacia y para otros, este también es un llamado a retomar las bases y a retomar esas banderas dentro de esta izquierda o la llamada izquierda radical colombiana. Pero no perderían influencia, Laura, en ese sentido. Los bajamos de cargo, Pero sí. es un gobierno. Es que yo Pero creo, ¿Qué influencia van a perder? yo creo que ahí también. Si no han dejado negociar, no han dejado de introducir a nadie, solamente algunos que del ala de Santos que permanecen por medio de Cristo en los cargos, pero la gobernabilidad efectivamente está y los tiene dominados, no solamente a los partidos, a los congresistas, a los alcaldes, a los gobernadores, efectivamente tienen que venir a Bogotá. Y es que no hay una gobernabilidad dentro de ese gobierno. Si podemos mirarlo donde simplemente el presidente Petro dijo en esa reunión de ministros, hombre, es que en pocas palabras, ni de derecha ni de izquierda. Y ahí se puede ver un descontento que existe dentro de los mismos partidos de izquierda que lo apoyaron en este gobierno. Y hay un mismo descontento entre muchos ministros que están ahí también. Entonces podemos ver el deterioro, las fracturas que hay. Pero si la dentro de derecha ese logró gobierno. unirse para Rodolfo, ¿por qué la izquierda no se vuelve a unificar para buscar un solo proyecto? Yo no he visto imposibles y acá en Colombia cualquier cosa nos puede sorprender. Entonces, en lo personal, creo que una cosa es retirarlos del cargo y otra cosa es perder el proyecto o lo que decía Susana. Yo vine aquí por un proyecto político a futuro y que viene construyéndose hace mucho tiempo, no necesariamente Pero Laura, por en el ese, cargo que mismo, en asuma. ese mismo proyecto, desde el día 1, la sombra de quien era candidato hoy presidente se llama Armando Siempre Benedetti. estuvo, es que siempre estuvo. Pero entonces, ¿por qué hoy provoca que ella se pare y diga no comparto mesa, aunque se quedó 6 Y horas sentada en solamente el con Consejo dos de mujeres, Ministros? seguramente Francia estará buscando llamar la atención porque la han tenido, se dio cuenta que fue un alfil para ganar. Y que está escondida y que no hace nada y que no tiene tiene más gestión Laura Sarabia que en Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, que ella misma lo dijo, tengo que aclararle a Laura qué cargo tengo yo. Pues yo creo que Susana también dice, hombre, es que yo no puedo compartir mesa con este señor porque Susana ya se ha visto que es una mujer muy, de este tema del feminismo. Y claro, Armando Benedetti es una persona que está involucrada en escándalos de violencia contra la mujer. Entonces podemos ver eso. Es que, o sea, el descontento que también podemos ver entre Petro y Que todos estén los ministros. o sea, que en este momento les dé piquiña la presencia de Armando no significa que vayan a renunciar a lo que es el pacto histórico, a lo que es la Colombia humana y lo que ellos significan como proyecto. Es que Cami, muchos yo creo ministros, es que muchos ministros ya no quieren estar dentro. Ellos entraron a un proyecto, pero es un proyecto un proyecto progresista que no se está dando. Por ejemplo, estuvimos viendo que de las, si no estoy mal, 195 propuestas que era el plan, 146 no se han ejecutado, o sea, son el 75% del gobierno y ya va para 3 años este señor en el gobierno donde no se ha cumplido nada de eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy No, y jodido Petro entre lo los ministros sabe, y el Petro. presidente sabe que sus elecciones no son el 2026, él sabe que gobernar desgasta, eso lo puede decir el concejal, hay un desgaste a la hora de asumir un rol, de tomar decisiones, entonces ya sea derecha o izquierda, la persona que tenga que llegar va a tener un reto sumamente grande, porque nuestros problemas y nuestros, digamos que dificultades
dificultades como país no son solo de Petro, vienen de gobiernos anteriores, de ineficacia de gobiernos anteriores. Entonces, en lo personal, al final del día, él sabe que estos 2026 no es el momento de jugar y de tirar todas las cartas. No lo va a dejar de hacer porque igual es un político y es una persona que hoy se caracteriza como, o al nivel del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mayor contradictor. Entonces, esto es como Batman y Robin, se necesitan para coexistir. Al final del día, lo que estamos mirando es que hay una ruptura, seguramente hay una reestructuración, porque estamos en un año preelectoral, las campañas y las personas necesitan financiamiento y seguramente el gobierno lo tiene. Esa es la ejecución que no han hecho y que lo tienen escondida. Entonces esa es como mi teoría. ¿Y el que Yo creo, Cami, que ese circo que fue el Consejo de Ministros nos confirma muchas cosas. Por un lado, la incapacidad, la incompetencia de este gobierno, que es enorme, pero también siento que queda muy clara la intención política electoral del gobierno de Gustavo Petro. Partamos de la base que Petro llegó a la presidencia no por opinión, no porque convenció del todo a los colombianos, sino porque transó con las maquinarias politiqueras y se trajo a Benedetti para transar en su momento con los politiqueros, como él mismo lo dice. Es que si yo digo todo lo que hice, nos vamos presos, en palabra de Benedetti. Y no es coincidencia que a portas de elecciones traigan nuevamente a Benedetti cuando su intención seguramente será volver a transar con la politicaría para dejar un sucesor. E insisto, nuevamente salen varias figuras que ya han sonado como candidatas presidenciales a apartarse en prime time de la televisión del gobierno Petro buscando esa candidatura. Susana Muhammad, la vicepresidenta de la República, que insisto, convivieron con toda esa corruptela por 2 años, pero ahora se desmarcan convenientemente para renunciar porque les toca renunciar para no inhabilitarse y lanzarse a la presidencia. Así que el gobierno, el Consejo de Ministros, insisto, fue intencionado. ¿Pero tú crees que ya sí van a renunciar? Yo sí creo que va a renunciar, y no por un acto de dignidad, sino por un acto político queriendo aspirar. Entonces, insisto, y permítame simplemente resumir lo que acabo de decir. El Consejo de Gobiernos fue planeado, querían transmitir un mensaje que no lograron transmitir, lo que dejó en evidencia son sus falencias, pero sí nos dejó ver cuál es la intención política: traerse a Benedetti, transar con los corruptos para volver a elegir un proyecto progresista en el 2026 y darle la oportunidad a estos cuantos precandidatos presidenciales desmarcarse de esa corrupción, de esa politiquería, y lanzar una campaña lejana al petrismo que le dé la posibilidad de continuar con ese proyecto. Así el costo político de eso sea lo que está pagando. Nadie lo va a olvidar. Esto va a salir en los libros y seguramente los profesores lo van a mencionar en las clases de marketing político. Esto sí va a quedar para la historia. Les decía al principio, el periódico El Espectador tituló el show del gobierno, el reality del gobierno. Entonces, Julián, en esa ecuación, ¿usted ya evaluó el costo político que tiene esto para el presidente Petro? Por eso estoy diciendo, no fue intencionado y el resultado, por supuesto, que no fue el esperado. Todos ellos tienen un ego más grande que quién sabe qué. ¿Fue o no fue intencionado? No fue intencionado lo que pasó. Fue intencionado hacer una transmisión en vivo. Lo que digo, no es conveniente, fue un error garrafal lo que pasó, pero digo que entre líneas podemos leer lo que está pasando y la intención política. Es que traerse a Benedetti, insisto, no es gratuito, más allá de que le conoce los peores. No, y humillarlos públicamente Petro, tampoco es gratuito. Pero se sabe qué es lo que está pasando. Y ahora van a ver una desbandada de petrismos, que lo vimos con el Partido Verde, que ahora se las dan de oposición cuando eligieron a Petro. Lo hemos visto con varios partidos. El Partido Liberal hoy se declara en independencia cuando ha cogobernado con el gobierno Petro. Pero pues a Gaviria no le hacen caso, eso sí lo hemos visto siempre. Gaviria simplemente toma decisiones de manera unánime, salen todos a decir nunca nos reunimos, nunca nos invitaron a tomar esta decisión, al final del día siguen votando y siguen siendo parte de la coalición. Por eso gobierno. No fue intencional lo que pasó, no fue el resultado esperado, querían transmitir para mostrar otra cosa, mostraron lo que verdaderamente son, pero nos muestran precisamente esa intención política. El tema también sí es concertado, Julián, el tema también sí es concertado, Julián, porque yo tengo entendido que la transmisión de ese Consejo de Ministros fue algo que no estaba concertado con algunos ministros. De hecho, al entrar a la reunión, muchos ministros no sabían que eso se iba a grabar. Muchos no sabían. Y que sabía era el director del DAPRE, ¿no? Jorge Rojas decía esta mañana que él sabía desde las 4 de la mañana. Que era a las 4 de la mañana, le dijo: presidente, esto puede ser un terremoto, esto puede ser un huracán. Y el presidente dijo: no, vamos a mostrar cómo gobernamos. Dice el primero en irse. Que queda la otra inquietud: ¿se van por el Consejo de Ministros
o se van porque esto que se vio es lo que realmente vive el gobierno? Es que dice Julián Jorge Rojas que la carta de él estaba escrita incluso antes de empezar la transmisión y que él solo tuvo que hacerle una seña a alguien de su equipo para que a las 7:30 de la noche presentara la carta, es decir, sin que el país supiera. Jorge Rojas renunció en vivo y en directo cuando él mismo era el presentador, el moderador y el que intentaba de alguna manera controlar al presidente. Si es así, si esto y estas renuncias se desatan por la transmisión y lo mal que sale al final presentarle al país un Consejo de Ministros, que para muchos además es una irregularidad porque el Consejo de Ministros tiene que ser reservado por ley, entonces, Julián, ¿qué va a pasar con el costo político del proyecto? Porque si renuncian para ser candidatos, si ya tenían pensada la renuncia muchos y otros la tienen programada como el ministro de Interior, el costo político, ¿dónde está? ¿Quién lo paga? El costo político lo paga este mismo gobierno en algunos aspectos y es... Pero entonces es fuego amigo. Sí, yo concuerdo en una cosa con lo que estaba diciendo Laura y es Petro no le está apuntando a estas elecciones en 2026 o si le está apuntando lo está haciendo, como dice el concejal, es a través de dejar un sucesor político, pero nuevamente tomando esa estrategia de acercarse al centro, un centro en el cual él nunca ha estado, ¿sí? Pero buscando votos de, ¿cómo decirlo?, de actores tradicionales, actores corruptos y otro tipo de actores que lo pueden llevar otra vez, a él no, pero a través de otra persona, a la presidencia de la República. No obstante, yo digo, aquí hay una ruptura y el costo político lo está asumiendo él, a espaldas no, pero sí con una cuestión y es, tenemos un grupo de personas que se alejaron en vivo y en directo de su proyecto político, ni siquiera de su proyecto político, sino del grupo de personas que han caracterizado la corrupción en este gobierno, personas como Laura Sarabia y Armando Benedetti. Entonces, estamos viendo en un punto, de alguna manera, que Gustavo Petro utilizó el fuego amigo sabiendo de antemano lo que podría desencadenar, ¿sí?, con el objeto de buscar réditos para el 2026. Laura, ¿usted la sorprendieron los dardos a Laura Sarabia? Ya hablamos de Armando Benedetti, pero quizá el segundo objetivo de quienes se quejaron fue la canciller Laura Sarabia. Desde noviembre que se anunció que ella iba a reemplazar a Luis Gilberto Murillo, todos salieron en Twitter a quejarse del cargo que ella iba a asumir, entonces no me sorprende. Simplemente fue repetir lo que ya habían dicho en Twitter, en voz alta y en transmisión en vivo. Pero, concejal, y entonces si lo de Armando Benedetti es por pagar favores políticos, que al menos eso es lo que nos ha dicho Oscar más temprano, ¿qué es lo que pasa con Laura Sarabia? ¿Por qué también es protegida del presidente? Porque pese a las críticas, ella ya dijo que no renuncia y el presidente dice se mantiene en el cargo ahora de canciller. ¿Por qué la protección a Sarabia? Yo creo que hay que hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno Petro a lo largo de los últimos 2 años y medio. Todos esos actos irregulares, todos esos actos de corrupción, todos esos actos indeseados, y tienen dentro de esa ecuación un nombre presente siempre y es Laura Sarabia o Armando Benedetti, y no olvidemos que además una llegó a la presidencia por el otro, así que yo sí creo que primero saben mucho de ese trabajo oscuro que ha hecho Gustavo Petro en Colombia, un trabajo o unas artimañas que no les conviene que salgan a la luz hoy en día, y por eso cada vez, por más grande que sea el escándalo, sale ella premiada. No olvidemos lo de Marelvis, no olvidemos sobre los 3.000 millones que le robaron en la casa, no olvidemos todo lo que ha pasado en torno a ella, y siempre cae parada. La sacan unos días a otro cargo, regresa como directora del DAPRE, ahora como canciller. Entonces es mucho lo que le debe Petro a Laura Sarabia, o es mucho lo que Laura le conoce a Petro que no la han querido sacar, y el costo político, por Pero supuesto, que lo asume este proyecto. La información es poder, y evidentemente ese es el cargo de Laura y de Armando Benedetti. Señores, se me está acabando el tiempo y por eso quiero terminar con una pregunta para todos. Oscar, arranco con usted. ¿Quién gana y quién pierde con lo que pasó en la transmisión del Consejo de Ministros y lo que está pasando hoy en el gobierno Petro? ¿Quién es el gran ganador y el gran derrotado? Bueno, yo pienso que el gran ganador de todo, quien no dijo una sola palabra, pero ha ganado siempre y ha estado con todo, ha sido Armando Benedetti. Es un señor que, a pesar de todos los escándalos de los que ha estado envuelto, es un señor que siempre está consentido por la presidencia. Yo creo que aquí los que perdemos somos los colombianos, que pierde es Colombia. Yo creo que
cada vez se da a entender el mal manejo que tiene el presidente Gustavo Petro sobre nuestro país, la falta de gobernabilidad. Es que un presidente no puede ni siquiera manejar su propio gabinete de ministros, no va a poder manejar un país, y se pudo observar desde un principio. Entonces yo pienso que si existe un ganador o un perdedor, yo creo que perdemos aquí en Colombia por toda la falta de decisiones o las decisiones incorrectas que han venido tomando este gobierno. Laura, sí gana Armando Benedetti, porque eso de ir a trabajar todos los días y encontrarse encontrarse con que todos sus compañeros de trabajo lo desprecian, el que tendrá que mediar con la agenda entre el presidente y los ministros, no parece ser una tarea fácil. No, ¿quién gana y quién pierde? Juan Fernando Cristo. Para mí Juan Fernando Cristo es el alfil de Santos y es el alfil... Y es el ganador. Es el ganador de todo este circo. Al final del día, él es el que va a entrar a negociar con los partidos tradicionales. Él es el que se favorece de la presencia de Armando Benedetti dentro de estas negociaciones, que al final del día estas alianzas se van a trasladar al gobierno, al Congreso de la República, donde se van a lograr desnaturalizar a este gobierno que no hace nada, que no termina reuniendo en nada, y van a lograr esas coaliciones al final, en un año preelectoral, donde seguramente la gente va a estar más pendiente de qué están haciendo en el Congreso. Tal vez en estos últimos 3 años el Congreso no ha sido tan protagonista como quisieran, y sí, ha sido un Congreso aparentemente opositor, pero de pronto vamos a ver una tendencia distinta a partir del 16 de febrero, que se retomen las sesiones ordinarias, y el gran perdedor es definitivamente, como le decía mi compañero, Colombia. Los pacientes hoy no tienen medicamentos, el Catatumbo hoy se le prometió universidades, se le prometió paz, se le prometió no solamente salud y reestructuración, y seguimos en promesas. Entonces, al final del día, estas malas decisiones y esta incapacidad a la hora de gobernar nos lleva a seguir abriendo esas brechas que nos llevan doliendo como país hace muchos años. Y los cambios en el gabinete, y dicen la misma Casa de Nariño, apenas comienzan. Entonces, esta es una novela o este es un reality show, como estamos dijo en la el primera periódico temporada, que apenas está escribiendo. Que se acabe rápido, ¿quién gana? Laura. ¿Quién pierde? ¿Quién es el gran ganador de todo esto? Yo todavía no puedo identificar ganadores de esta situación. Perdedores sí muchos. Pierde el petrismo, porque cada vez se muestra como verdaderamente son. Pierde Sí. el presidente Petro, pierde Laura Sarabia, pierde Benedetti, pierde la izquierda como tal, y pierden todos los colombianos que siguen padeciendo esa incompetencia. Lo vemos en el Catatumbo, lo vemos con la salud, lo vemos con la violencia, lo vemos con la pobreza, lo vemos con absolutamente todo. Ganadores no veo en este momento. Decir que la derecha ha ganado algo con este show, muy poco, porque es que la derecha, y es una reflexión que siempre he querido hacer, la derecha tiene que mostrar que tiene la capacidad de proyectarse a un gobierno completamente distinto, que tiene propuestas, que tiene capacidad de cambiar este país. Pero mientras la derecha no muestre esa fortuna, esa virtud, el presidente Petro pierde, pero políticamente ambos siguen lastimosamente equilibrados. Esperemos que la derecha, y lo digo como representante de un partido de derecha, tenga esa capacidad y podamos ser gobierno en el 2026. No, bueno, no fue la derecha. Esta semana que está terminando también tuvo las declaraciones de los partidos de oposición. Al final, Cambio Radical, Centro Democrático, en esos mensajes grabados también para hacer respuesta a esa alocución, a ese Consejo de Ministros, que si se empieza a transmitir todos los lunes, prepárese, porque el lunes será transmisión de Consejo de Ministros y martes o miércoles respuesta de la oposición vía ese estatuto, que es lo que dice la ley. Julián, ¿quién gana y quién pierde? Yo creo que más que ganar, existe una clara oportunidad para la oposición para demostrar que existen liderazgos capaces de gobernar en este país. Muy de acuerdo con lo que decía el concejal, que para el 2026 hay una alternativa totalmente distinta de gobierno, pero una alternativa que de verdad tenga las capacidades, alejados de la improvisación, que este gobierno ha sido una improvisación total, con muchísimas de las personas que han venido gobernando, con muchísimas de las personas que han estado en distintos espacios, y esa es una gran oportunidad que tiene que aprovechar la oposición de cara a este 2026. Uno. Y en términos de pérdidas o de perdedores, creo que pueden estar perdiendo aquellas personas dentro del gobierno que de alguna manera se quieren alejar de este gobierno para buscar un momento político presidenciable, un momento político senatorial, por llamarlo de alguna manera, porque
por más que se quieran alejar de este gobierno, faltando 18 meses, creo que ya todos sabemos que están untados de petrismo hasta el cuello. Y eso lo sabremos en las próximas semanas. Se me acabó el tiempo, pero Laura, una última. ¿Renuncian los radicales petristas, sí o no? Sí. ¿Se van, Oscar, o se quedan esos petristas tan radicales inconformes con Armando Benedetti? Depende. Yo creo que si hay, como lo vemos en política a última hora, si hay una buena propuesta se quedan, pero si es por más intereses personales se van. Aquí le dejo entre un lado y otro, Julián, a usted, le anoto, ¿se van o se quedan? Se van los que tienen aspiraciones políticas, se quitan la camiseta del petrismo, se ponen la camiseta de independientes para aspirar en el 2026. Julián, la última, ¿se van o se quedan los petristas más radicales? Se van los que identificaron el momento político. Es decir, esto lo sabremos, aquí tomo nota para hacer la evaluación la próxima semana. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes sobre esto. Laura lo ha dicho muy bien, parece ser el primer capítulo de lo que veremos en el final de gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted puede seguir participando. ¿Usted qué cree? ¿Será que los radicales petristas dejan solo al presidente Petro? Ya Gustavo Bolívar de Prosperidad Social decía, aquí es una pregunta, ¿dejo a mi amigo o dejo el proyecto en el que me incomoda que esté Armando Benedetti? Nos seguimos, nos vemos, nos leemos en todas las redes sociales. Hasta la próxima semana con lo que pasa en la muy movida política en Colombia. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.